económica, principalmente el caso boliviano, ¿no?, que era lo que nos pidieron. Vamos a tratar un poco de resumir de lo que viene a ser Bolivia, principalmente para Latinoamérica, lo que ha estado viviendo, haciendo en este último tiempo, ¿no? Primero que nada, aclararle que en Bolivia existen dos visiones de país prácticamente, ¿no?, la del gobierno central y la que maneja principalmente el departamento de Santa Cruz, al cual yo pertenezco, ¿no? Bolivia, se encuentra en el corazón de Sudamérica, tiene una extensión aproximadamente de 1.098.000 kilómetros cuadrados. Aproximadamente estos son similares en extensión a Colombia, Perú y Venezuela. Y son obviamente más grandes, 4 veces más grandes que Ecuador, 10 veces más grandes que Guatemala, 13 veces más grandes que Panamá, 20 veces más grande que República Dominicana y Costa Rica, estamos hablando en términos de extensión territorial, y 48 veces más grande que El Salvador. Eso es más o menos para que tratemos de ubicarnos qué es lo que es Bolivia, el tamaño, su producción y su economía, ¿no?, para poder un poco compararlo, ¿no? Es muy difícil solamente medirlo en términos de PIB o PIB per cápita. En temas de población somos como 10 millones de personas aproximadamente, casi igual que República Dominicana, Haití, Cuba. El número 2 en América Latina, y en términos de PIB, el año 2014, de acuerdo a los datos oficiales del gobierno, hemos alcanzado un Producto Interno Bruto de 33.000 millones de dólares, pero pudiera ser un número significativo. Sin embargo, comparándonos con los países de Sudamérica, Bolivia se encuentra 66 veces más chico de lo que es Brasil. Son aproximadamente 20 veces más chico de lo que es Argentina, su Producto Interno Bruto, 9 veces más chico de lo que es Chile, 7 veces de lo que es Perú, 3 veces lo que es Ecuador, 2 veces más o menos lo que es República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Entonces, lo único que superamos en términos de Producto Interno Bruto es Haití, que sabemos que es un país con demasiada pobreza, y El Salvador, que es un país muy pequeño, ¿no?, que es alrededor de 48 veces más chico que lo que viene a ser Bolivia, ¿no? En términos de crecimiento, el año 2014, Bolivia ha alcanzado un crecimiento, de acuerdo a los datos de la CEPAL, de 5.2%. En Bolivia se maneja la tesis, obviamente, de que tenemos el mejor crecimiento de los últimos tiempos, en promedio aproximadamente un 5%, desde que entró el presidente actual, que ustedes ya conocen, el presidente Evo Morales, muy conocido por su envergadura de donde viene, una persona que ha sido presidente de las 6 federaciones cocaleras de Bolivia, y bueno, obviamente ha tenido una trayectoria política envidiable, pero que ha llegado al poder con diferentes tipos, obviamente, de ideología, se podría decir, quiso transformar el estado en el cual nos encontramos antes, ¿no?, el periodo neoliberal, como se le llama. En términos de crecimiento, ustedes pueden observar en la gráfica, nos encontramos entre los 3 primeros países, como fue Panamá, República Dominicana, y luego viene Bolivia, pero eso no se ve traducido, ¿no?, en lo que viene a ser nuestra economía. Fijémonos en términos de PIB per cápita, por ejemplo. El PIB per cápita ha alcanzado los $3.000 anuales en el año 2014 con este 5.2%. Para explicarles un poco de qué vive más o menos la economía boliviana, principalmente Bolivia depende en un 37.6% de lo que viene a ser el Estado, ¿no?, el gobierno central con los gobiernos autónomos. Eso me olvidé de explicarles. Bolivia tiene 9 departamentos, cada departamento tiene un gobierno departamental autónomo, y tenemos también los gobiernos locales, que se les llama gobiernos municipales. Son 339 municipios que se tenían hasta 2014, creo que estaban en proyecto de sacar 2 nuevos municipios, pero no sé si los habrán aprobado. Entonces, esa es la conjetura del Estado: un Estado central, un Estado departamental y hay gobiernos locales. Lo que sí, existen muchas disparidades en la distribución de los recursos, porque hay gobiernos locales, municipios, que tienen más recursos que los gobiernos departamentales. Les voy a decir el caso específico del departamento de Santa Cruz, del cual yo vengo, que tiene una tercera parte del territorio boliviano aproximadamente, y que recibe 1% solamente del presupuesto general del Estado, del gobierno departamental. Con esa tercera parte del territorio, que tenemos también una tercera parte de la población, producimos el 70% de los alimentos de todo Bolivia. Es decir,
de que 7 de cada 10 bolivianos comen gracias a la producción que se tiene en Santa Cruz. Entonces es importante poner en conjetura esto para que se conozca, ¿no?, de dónde se traen los recursos. Luego tenemos lo que son los recursos extractivos. Bolivia vive dependientemente de lo que son los recursos extractivos, la minería y los hidrocarburos. 7% aporta al Producto Interno Bruto la minería, 8% los hidrocarburos. Nuestra principal fuente de ingresos en el presupuesto general del Estado justamente son los hidrocarburos. Un 33% de los ingresos, una tercera parte de todos los ingresos que recibimos de impuestos de cierta manera y regalías son los hidrocarburos. El saldo lo producimos obviamente por impuestos nacionales, lo que son el IVA, impuesto a la renta y todo eso que ustedes ya conocen. En esta gráfica lo que les quiero mostrar un poco es la alta dependencia que tiene nuestra economía por los precios internacionales. Fíjense, en la medida que el precio internacional del barril del petróleo se ha encontrado arriba de los 80 y 90 dólares, el crecimiento de la economía boliviana ha sido superior al 4,5 o 5%. Fíjense, cuando nos hemos encontrado en la cumbre de los 100 dólares en promedio, la economía en el año 2011-2012 alcanzó un crecimiento entre el 5 y 5,5%. El 2008 alcanzamos el 6,2% porque el precio del barril del petróleo se encontraba a 145 dólares en esa época, en un trimestre. Y en 2013 nuestro crecimiento se posicionó en 6,7%, el más alto de los últimos 40 años quizás, ¿no? Desde el año 1968 no nos alcanzábamos un crecimiento superior al 6,5%, ¿no? Eso lo logramos en la gestión 2013. En 2014 la situación se puso obviamente un poco contrastable, el mejor crecimiento quizás de América del Sur, de todos los países de América del Sur, con 5,2%, pero el precio del barril del petróleo empezó a caer, ¿no? Por eso el crecimiento también bajó. Por eso es que en este cuadro contrasto esas dos variables, como es el Producto Interno, el crecimiento y los precios del barril del petróleo. ¿Por qué les hablo del precio del barril? Porque obviamente nuestra economía, como les mencioné, depende altamente de los recursos extractivos, y prueba de ello es revisar simplemente nuestras exportaciones. Las exportaciones hasta el año 2005, que es cuando termina el periodo neoliberal, con la última ley que se promocionó en el año 2005, la ley de hidrocarburos, donde nos permite cobrar un impuesto del 32% a la explotación de nuestros hidrocarburos por la explotación del gas, que es lo que le estamos vendiendo a Brasil y Argentina en la actualidad, nos genera mayor cantidad de recursos y las exportaciones cambian de patrón. Fíjense, en el 2005, antes las exportaciones no tradicionales, que viene a ser la soya, la castaña, la madera, cuero, productos de cuero, manufactura, representaban el 51% de nuestras exportaciones, aunque esas exportaciones apenas eran 2.800 millones de dólares. A partir de 2006 empieza a cambiar este patrón y en el 2012, 2013 cambia a 80-20, 80% para los productos tradicionales. Los tradicionales obviamente son los minerales, que viene a ser el estaño, la plata, el zinc y el gas, los hidrocarburos, y solamente un 20% de los productos no tradicionales. En el 2014 este patrón se encuentra en 67-33, 67 para los productos tradicionales y 33% para los productos no tradicionales. En el tema de las importaciones, alcanzamos las exportaciones alcanzaron 12.882 millones de dólares, que representa una tercera parte del Producto Interno Bruto, un poco más, un 35%. Las importaciones son 9.861 millones de dólares, y bueno, lo que nos llama de sobremanera la atención es que, siendo un país productor de materias primas, como son principalmente el gas, tenemos que importar combustible, tenemos que importar también algunos insumos que producimos en alimentos. Entonces eso es lo que nos preocupa de sobremanera en términos económicos, porque nuestra economía, al ser un país que tiene materias primas, que exporta materias primas, estamos importando en la actualidad materias primas. Con la crisis, evidentemente estos números van cambiando, pero gracias, fíjense, a toda esta dependencia de la economía de los recursos extractivos, como son la minería y los hidrocarburos, y los precios internacionales principalmente, que se posicionaron en los más altos de la historia. Ustedes recuerden, la plata alcanzó 30 dólares la onza Troy, el oro se ha posicionado en más de 1.800 dólares la onza Troy y somos exportadores de plata, oro. El estaño, más de 19 a 20 dólares, hoy en día se está cotizando a 6.70 la libra
de onza Troy de estaño. Y una de nuestras mineras más grandes que tenemos en Bolivia, que viene a ser Guanuni, que tiene un costo fijo de tener un precio de equilibrio, se podría decir, de $11 la onza Troy. Y lo lamentable de esta minera que pertenece al gobierno central es de que antes funcionaba con 800 funcionarios públicos. Hoy en día tenemos 4.500 funcionarios que están produciendo lo mismo y un poco menos para poder sacar menor cantidad de recursos en la economía. Con esta, obviamente, favoritismo que tuvimos todos los países latinoamericanos, porque es evidente que todos hemos crecido en esta década entre el 2006 y el 2014, porque los precios internacionales se posicionaron en un buen nivel en temas de materias primas y en temas también de los commodities, de los alimentos, hizo que nuestras reservas internacionales prácticamente se hayan multiplicado por 12 veces. De $1.000 millones a 1.700 que teníamos en 2005, hemos alcanzado los 15.123 millones de dólares en reservas internacionales. Esto es más o menos un 50% del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué ha pasado ya en la crisis? Lo que justamente estamos discutiendo y lo que nos llamó a venir a este curso, ¿no? ¿Qué pasó con la balanza comercial? ¿Qué pasó con las exportaciones? Las importaciones, fíjense en este cuadro, en el primer cuatrimestre Bolivia ya enfrentó un déficit en balanza comercial después de 11 años que no teníamos balanza comercial negativo. En el mes de marzo fue el primer mes y en el mes de abril también se mantuvo con un saldo en balanza comercial negativo. Nuestras exportaciones del 2013, que eran 4.200 millones de dólares, simplemente en el 2014 contra 2015, se han alcanzado 3.214 millones de dólares, es decir, que en las exportaciones hemos tenido una caída de 1.051 millones de dólares en este primer cuatrimestre del 2015. Esto son 750 millones de dólares explicados principalmente por lo que son los hidrocarburos. Más adelante vamos a ver la composición de cada uno de ellos, pero las exportaciones cayeron en un 27% en este primer cuatrimestre y nos preocupa de sobremanera porque al finalizar la gestión las exportaciones van a caer en 3.000 millones aproximadamente y fíjense la tendencia de las importaciones simplemente han caído en un 3%, es decir, seguimos importando pero nuestras exportaciones caen fuertemente, ¿no? Entonces nuestra balanza comercial obviamente se va a contraer nuestras exportaciones y vamos a tener una balanza comercial sumamente deficitaria. Fíjense los sectores que fuertemente son impactados son los hidrocarburos con un 32%, son 750 millones de dólares aproximadamente lo que se ha dejado de percibir en esta gestión. Los minerales un 25%, estamos hablando alrededor de 150 millones de dólares y los productos no tradicionales como son la manufactura son 21%. En total un 29% es lo que cae en nuestras exportaciones en esta gestión 2015. Otro ingreso importante que ha tenido nuestro país en estos últimos tiempos ha sido la remesa, ¿no? Como le fue muy bien a todo el mundo, obviamente todo el mundo hizo fiesta en su país, también remesas llegaron del exterior, principalmente de Argentina, de Brasil y de España a nuestro país, alcanzando la brecha de los 1.000 millones en el 2012, 2013 y en el 2014 también se superó los 1.000 millones. Este dato es a octubre simplemente de 957 millones, pero se ha superado los 1.000 millones hasta diciembre. En el presupuesto ya lo que nos queremos un poco concentrar general del Estado, hemos alcanzado un presupuesto consolidado para la gestión 2015 de 221.000 millones de dólares. Aquí estamos tomando en cuenta todo lo que son los gobiernos departamentales autónomos, lo que son las gobernaciones en este caso, y los gobiernos municipales, las universidades públicas, las empresas públicas estratégicas, todo lo que viene a ser el gobierno en general. Se ha incrementado el presupuesto en un 16% en el tema del presupuesto agregado y en el presupuesto consolidado un 13%. Si ustedes ven la tendencia, el presupuesto general del Estado boliviano siempre ha sido incrementalista. Fíjense justamente las barras, siempre han tendido a incrementarse y nunca se aplicó una política de Estado de formar un fondo de estabilización, por lo cual ahora los más perjudicados van a ser los gobiernos locales que son más pequeños porque son los que reciben menores transferencias, que les voy a mostrar mucho más adelante. ¿Cómo está compuesto este presupuesto? Por el lado del gasto en lo consolidado, 37% le corresponde a lo que viene a ser una administración central,
las empresas públicas un 47.4%, que las maneja, las administra también la administración central. Entre ambos estamos hablando de un 85% prácticamente de todo el presupuesto, y más de 370 entidades territoriales autónomas entre gobernaciones, municipios, universidades y otras instituciones financieras de seguridad social solamente manejan un 15% del gasto del presupuesto general del Estado. Como les comenté, el departamento de Santa Cruz, la gobernación de Santa Cruz, solamente maneja el 1% de este presupuesto para atender a una tercera parte del país que produce el 70% de alimentos y que genera el 65% de todas las exportaciones no tradicionales, actividades distintas a lo que viene a ser obviamente la extracción de hidrocarburos, que depende de otro departamento como es Tarija. ¿Cómo está distribuida las competencias? Como vimos en un Estado autonómico, hay competencias nacionales, privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. En total hay 83 competencias para nivel nacional. Los gobiernos departamentales tenemos competencias exclusivas 36, son las que nos tenemos que dedicar específicamente, y los gobiernos regionales es un tipo de autonomía que se crearon para ciertos tipos de regiones que quieren tener, pero que no ha sido todavía determinada. Los gobiernos municipales, 43 competencias exclusivas, indígenas, originarios, campesinos, es un tipo de gobierno también que tienen 23 competencias exclusivas. Las demás son concurrentes y otras compartidas. Ahí está el nivel de autonomía y descentralización. En temas de competencia, se le ha distribuido la tarea a todos los gobiernos, si ustedes quieren, pero los recursos no fueron así. Desde el año 1985 que Bolivia vive un proceso donde se hace una reforma a un Estado que teníamos con serias deficiencias. Primero, alto endeudamiento externo. Segundo, teníamos la inflación más alta del planeta que se ha dado en la historia. Más de 14.000% de inflación que se tuvo en Bolivia entre el año 83, 82 y el año 85. A partir de ahí se hace una reforma tributaria prácticamente. Teníamos aproximadamente 99 impuestos en nuestro país, y con esta reforma lo reducimos a 6 impuestos. Así de genios somos allá en Bolivia. De 99 lo reducimos a 6 impuestos en el 85. En el gobierno de Víctor Paz el Tesoro se dio justamente toda esta reforma, y se decide obviamente reducir el gasto público, se decide recurrir a lo que son la emisión de títulos de valor y endeudamiento interno para poder un poco sostener lo que viene a ser el gasto del gobierno nacional. Y a partir del año 94 se empieza a vivir un Estado descentralizado. Se crea a través de la Ley de Participación Popular, una ley donde se le asigna recursos a los gobiernos locales, gobiernos municipales, y en el año 96 se crea la Ley de Descentralización Administrativa, donde se les asigna recursos a las gobernaciones, lo que son las gobernaciones ahora, porque antes simplemente era un Estado descentralizado que se le llamaban corporaciones de desarrollo. A partir del año 2010, con la aprobación de la Ley Marco de Autonomía, es que se reconoce de la aparición de los gobiernos departamentales, ¿no? Los gobiernos de cada uno de los departamentos. Tenemos, como les mencioné, esos 6 impuestos que se crearon en esa época. Ese era todo el régimen económico y financiero de nuestro país. En el año 97 se vive otra reforma y se crean 6 nuevos impuestos. En total teníamos 12. En el año 2005 se crea el principal impuesto de nuestro país, que es el impuesto directo a los hidrocarburos, que se asigna a todo tipo de instituciones. ¿Cómo están distribuidos los ingresos? De esa bolsa de coparticipación, que son 7 impuestos, en el cual están los impuestos a la renta, transacciones, utilidades a las empresas y impuestos a salida al exterior, principalmente un 75% se la queda el gobierno nacional, 20% se va para los 339 municipios, los gobiernos locales, y un 5% va para 14 universidades, en realidad 11, pero tenemos 3 universidades indígenas que cuentan con recursos del IDH. Luego se transfieren un 100% los impuestos locales, ¿no? Como es el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, un impuesto a la propiedad, a las transferencias de estos bienes inmuebles, un 100% es administrado en cada uno de los gobiernos locales. Luego, las regalías departamentales, este es un 18% que se le cobra a las empresas transnacionales, ahora empresas nacionales, empresas del país, que pagan un 18% por la explotación de nuestros hidrocarburos. Se llaman regalías porque simplemente llegan a los departamentos productores que tienen hidrocarburos. Un 11% se les asigna a los departamentos que producen este hidrocarburo, que se quedan en cada una de sus regiones,
y el saldo va un 1% para lo que va a ser a 2 departamentos muy pobres que tenemos en nuestro país, que viene a ser Padre y Beni, y el 6% se lo queda YPFB, que es la empresa más grande del país, ¿no? Que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que es la que actualmente maneja toda la cadena productiva de hidrocarburos, maneja explotación, maneja exploración, maneja transporte, maneja distribución, maneja venta, maneja todo, ¿no? Son superdotados ahí. El IDH se distribuye a todos los departamentos, a los 9 departamentos, a todos por igual. Hay una distribución interna, gobiernos departamentales, municipales y también a las universidades públicas. También se tienen recursos que se perciben por regalías forestales, patentes forestales, si es que hay alguna actividad económica que corresponde a temas de depredar bosque, hay las patentes donde se cobran justamente recursos, y también el tema minero, regalías mineras por la explotación de nuestra minería, ¿no? Que aporta muy poco al país, pero que sin embargo es así la concepción. ¿Cómo está distribuida esta coparticipación? Como les mencioné, 75% es gobierno central, 20% municipio y 5% universidades. Lo curioso de esto es que el 20% de los municipios, que son 339 entidades territoriales autónomas, son las que tienen que velar por la inversión pública, obviamente, de sus gobiernos locales. Con este recurso tienen que apalancar toda la inversión pública de cada uno de sus gobiernos locales, aparte de los proyectos que tiene el gobierno a nivel nacional. Y el 5% de las universidades atiende aproximadamente a 190.000 estudiantes en las universidades que tenemos en todo el país. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las recaudaciones tributarias? Efecto, obviamente, de la subida de los precios internacionales del barril de petróleo. ¿Por qué hablo siempre del barril? Nosotros exportamos gas, pero la fórmula de venta de gas a Brasil y a Argentina toma en cuenta el precio internacional WTI en lo que se encuentra en el trimestre promedio el precio del barril de petróleo. Entonces el cálculo se lo hace a unos combustibles, unos jet fuel, que forman parte de la fórmula referente al precio internacional del barril de petróleo, ¿no? Las recaudaciones tributarias, fíjense, han sido ascendentes desde la gestión 2005, donde se promulga esa ley marco, esa ley de hidrocarburos. El 17 de mayo del 2005 se aprueba esa ley y hace que los ingresos, fíjense en la parte con amarilla, que son los hidrocarburos, y lo en verde es el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, que es la comercialización de nuestros combustibles líquidos. Al sacar más gas de nuestros pozos, sale también con agua, sale con combustible, con petróleo, y eso se refina, y también cobramos un impuesto por la comercialización de lo que son nuestros combustibles líquidos. Ha hecho que se incremente los recursos que recibimos por recaudaciones tributarias. Pero también ha habido un buen trabajo, ¿no?, por la parte aduanera y por la parte de impuestos nacionales. Ha disminuido un poco la evasión fiscal, principalmente del sector formal. Ya yo les había comentado bastante que la informalidad en nuestra economía se encuentra alrededor de un 70% de la economía. Solamente el 30% tributa, aporta, y es lo que genera todos estos impuestos que ustedes están viendo en este cuadro. En el 2015 hay una proyección de reducción de impuestos en el presupuesto general del Estado. Por eso también una de mis cuestionantes es cómo garantizamos de que cumplamos con una ley donde garanticemos ese presupuesto para cada una de las entidades territoriales autónomas. Ahorita, en la actualidad, el 2015 se hizo el presupuesto a un precio de $80 el barril de petróleo. Sin embargo, ahorita el precio promedio a nivel internacional oscila entre 50 y $60, entonces van a llegar menos recursos. Y prueba de ello es de que las exportaciones han caído en $750 millones, ya la proyección hasta el final de año va a ser de $1.500 millones. Fíjense, esa ha sido la tendencia del precio del barril de petróleo. Promedio, en 2013 110, 2014 82, y ahora estamos a un promedio de $50. Los ingresos por hidrocarburos, específicamente, de la totalidad de los 60.000 millones, representan una tercera parte, como les mencioné, 24.000 millones para el 2014 y proyectado 20.000 para la gestión 2015. La inversión pública, otra de las variables importantes, por eso también otra de las cuestionantes que le decía, ¿y en qué invierten ustedes? Bueno, como sabemos que la economía de España no invierte porque prácticamente lo tiene todo hecho, nosotros sí tenemos serias deficiencias, ¿no? Serias deficiencias en infraestructura, educación, salud y áreas estratégicas como viene a ser la energía, los servicios básicos. La inversión pública ha alcanzado en 2014 una inversión de $4.500 millones. Para el 2015 se piensa que se va a alcanzar en presupuesto por lo menos
los 6.200 millones de dólares, aproximadamente un incremento del 37%, pero esto simplemente representa un 13% del PIB, ¿no? Hasta el 2014 hemos superado tal vez la barrera del 10% en inversión pública, pero no hemos llegado como lo hacen otros países del primer mundo que han alcanzado crecimientos excepcionales, que tienen que invertir obviamente sus economías en primera instancia en un 25 a 30% de lo que viene a ser sus gastos públicos. Este comportamiento del sector público, del sector no financiero, ha sido siempre superavitario a partir del año 2006. Los resultados obviamente de la ley de hidrocarburos permitieron que generen más ingresos al país. La línea en azul ustedes pueden ver desde el 2006 siempre hubo superávit en la economía. Recién este año 2014 hemos enfrentado un primer déficit después de 8 años de tener superávit por la cantidad de ingresos que se percibió en el país. Los ingresos han tenido un comportamiento ascendente, pero en la gestión 2014 ya los egresos han superado a los ingresos, es decir, de que hay un déficit y que se proyecta para la siguiente gestión un déficit superior. Referente a la deuda pública, tenemos una deuda con respecto al PIB obviamente controlada. 33%, alcanzamos los 12.000 millones de dólares, tanto la deuda interna como la deuda externa, pero que sin embargo no nos explicamos por qué hemos tenido tal incremento de 5.000 millones de dólares si hemos tenido prácticamente 6 veces mejor cantidad de ingresos. Lo que se ha manejado en la gestión 2006 hasta la gestión 2014 en el recurso, que son más de 150.000 millones de dólares, no se lo ha manejado en 45 años atrás de otros periodos de gobierno. El PIB per cápita en Bolivia, fíjense en el cuadro, es el peor de Sudamérica. Nos encontramos en el último lugar con 2.868 a 3.000 dólares, el promedio que se estima para la gestión 2014. El promedio de América Latina está en 10.500 dólares y estamos en el último lugar de Sudamérica. En el tema de salarios mínimos hemos alcanzado los 209 dólares, ahora hemos tenido un ligero incremento, pero nos encontramos en el último lugar. En el tema de salud también, salud anual, gastamos 84 dólares por persona al año. Somos el último país también de Sudamérica en gastar en tema de salud. En el tema de educación, 116 dólares, también el último país. Y bueno, quiero terminar con esto de la pobreza. No nos encontramos ya en el último lugar de pobreza. Desde el 2011 ya no somos un país más pobre de Sudamérica, pero nos encontramos en el penúltimo lugar. Ahí sí somos un campeón. Gracias. A continuación, prefiero yo casi que hablen primero ellos y luego ya vamos avanzando a todos. Sí. Ya calculamos el tiempo para debatir, porque si no, a lo mejor no me llegan.